Buenas tardes amigos, buenas tardes doctor Juan Bautista. Buenas tardes maestro Miguel Ángel. Buenas tardes Balam. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, pues estamos aquí nuevamente con algunos temas que nos quedaron pendientes de la tertulia anterior sobre Milton Friedman y pues vamos a desarrollarlos. Claro que sí, maestro Miguel Ángel. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a este capítulo más de la tertulia con el tema de Milton Friedman y los Chicago Boys. Entonces quedó pendiente una segunda parte y esta parte va a ser relacionada a los Chicago Boys, que muchos los consideran ahí los salvadores de estas doctrinas políticas económicas. Y bueno, pues hoy abordaremos nuevamente el tema, pero más enfocado hacia los Chicago Boys. Entonces vamos a concederle el uso de la palabra al maestro Miguel Ángel, que nos dé parte de estos antecedentes de los Chicago Boys y poco a poco iremos desarrollando el tema. Bienvenidos a todos y esperemos que les guste este nuevo capítulo de la tertulia, ahora con los Chicago Boys. Bueno, pues empezamos por la Universidad de Chicago, que como antecedente tiene que a nivel internacional es la universidad que tiene más premios Nobel. Los alumnos que cursaban economía en esta universidad coincidía que eran puros premios Nobel los que daban clases en la universidad. Claro, parte de esta Universidad de Chicago, bueno, pues es famosa porque ahí daban clases generalmente los premios Nobel. Si nosotros recordamos un poquito este antecedente de Milton Friedman, él es premio Nobel de Economía en el año de 1976. Y bueno, él dice, incluso en una entrevista que le hacen en Chile, él dice que no todo el cambio neoliberal que se da en Chile es todo por parte de Milton Friedman. Él dice que él nada más dio el inicio, los Chicago, nada más fue parte de él esta reforma neoliberal. Los Chicago Boys vienen y hacen parte también de esta estructura, pero bueno, finalmente los cambios económicos que se dan en la dictadura de Pinochet vienen a hacer un conjunto de partes. Parte de los Chicago Boys, parte de Milton Friedman, las influencias económicas de Milton Friedman, parte también de la propia sociedad de Chile y ahorita veremos más adelante cómo en ese entonces el costo no fue un costo político, no fue un costo económico el que sufrió Chile, fue un costo humano el que desfavoreció y precisamente este costo humano se recargó más en toda esta estructura económica de las personas menos favorecidas, que fueron los pobres. Pero bueno, maestro... todo inicia por el acuerdo que hay entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago, en donde envían a los alumnos de esta universidad a estudiar a Chicago. Ahí se doctoran y regresan a Chicago a dar clases. Empiezan a convertir al Departamento de Economía de la Universidad de Chile en una universidad, en una sucursal pequeña de la Universidad de Chicago. Perfecto. Aquí hablar de los Chicago Boys, nosotros pensaremos que ellos fueron la última hostia del cáliz de salvación de la economía de Chile, y no necesariamente es así. Los Chicago Boys aportaron sus influencias económicas derivadas de la escuela de Chicago, pero no necesariamente que ellos hayan cambiado toda la estructura del modelo de las políticas económicas de Chile. Ellos tuvieron parte de influencia y bueno, pues ya veremos más adelante cómo ellos pues también traían sus bemoles, no todo era lindo y maravilloso de los Chicago Boys. Por ahí algunos de nuestros seguidores nos han hecho varias preguntas. Una pregunta que nos hicieron es qué pasa con estos cambios y estas reformas energéticas que fueron hechas en el sexenio de Salinas de Gortari. Pero esa pregunta no se la hacen a su servidor, tampoco se la hacen al maestro Miguel Ángel. Esa pregunta se la hacen directamente al maestro Balam y bueno, pues vamos a concederle el uso de la palabra al maestro Balam
para que manifieste lo que él crea prudente y necesario en relación a estas medidas económicas en materia de reforma energética que suceden en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Adelante, maestro Balam, si quisieras abonar algo al tema y en relación a la pregunta. Muchas gracias, maestro, doctor querido amigo. Bueno, de antemano le doy las gracias a Marlene Ibarra que nos hace la pregunta, que nos avienta la pregunta acerca de qué es una reforma energética, visto desde la visión sociológica. Mira, hay ciertas formas de observar una reforma. Le preguntaba a mis queridos amigos los juristas, desde la visión del derecho, ¿qué es una reforma, no? Yo la puedo entender como un cambio de dirección, como un cambio en políticas públicas, orientada hacia un cambio que nos tendría que traer, debería de traernos algo innovador, algo nuevo. Tenemos en el tintero reforma energética, tenemos reforma educativa, que siempre van a buscar un cambio en los destinos del país. En este caso la reforma energética es una forma de dinamizar cierta parte de la economía. Pero yo quisiera irme un poquito más atrás. Había mencionado el maestro Bautista de las reformas de Carlos Salinas de Gortari, que son producto evidentemente de una crisis económica derivada de los precios del petróleo con José López Portillo. Recordamos la gran devaluación que tenemos o que suscitó, entre otras formas debido a la petrolización de la economía, ¿no? Resultó que se encontraron un montón de yacimientos y esos yacimientos había mucho petróleo pues y se apostó casi toda la economía a esa petrolización. Pero en el contexto internacional, como lo mencionaba la pregunta de nuestra amiga, no se tomaron en consideración que los precios del petróleo habían bajado producto de la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Y ese contexto internacional pues, le dio un cierto momento de bonanza a la economía mexicana, ¿no? Pero todavía estamos dentro de los albores del neoliberalismo como tal. O sea, hay una estatización de la economía. Tenemos a José López Portillo que bueno, ya para cuando deja sus sexenios se caen los precios del petróleo, se venden la banca mexicana y de ahí viene el declive, ¿no? Todavía por ahí hay un pequeño atisbo de autosuficiencia alimentaria que le denominó el sistema alimentario mexicano del 80 al 82, pero era muy caro, salía mucho más barato importar maíz y alimentos, pues bueno, maíz principalmente, que dinamizar la economía. Entonces estamos en los albores de una reforma, o más bien un cambio en el paradigma de la economía o el sistema neoliberal. El neoliberalismo básicamente correspondería al sistema en el que las empresas son las que rigen la economía, libre mercado, y no sé qué apreciación tengan ustedes, pero no se ha logrado o no se logró lo que se buscaba. Tengo por aquí unos datos que podrían ser alarmantes, no sé si estén de acuerdo, ¿no? En mi caso yo los viví, yo sé de qué se trata. Los mexicanos somos tan versátiles que pues bueno, sobrevivimos a las devaluaciones. La devaluación con José López Portillo era del 562%, fíjate. Con Miguel de la Madrid Hurtado el 1552% se había devaluado la moneda. Con el joven maravilla llamado Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, se logra balancear la economía, por ahí con una devaluación del 36% y llega como el gran salvador, pero derivado de que, ¿no? De la venta de casi todas las paraestatales del país. Los jóvenes tecnócratas, los Chicago Boys, al menos en de facto, son los que empiezan a regir los destinos del país. Los egresados de Yale, de Harvard, con maestrías, doctorados en economía y que precisamente vienen de Estados Unidos. Llega por ahí Ernesto Zedillo con el error de diciembre, hay un pequeño declive de la economía, pero hasta que se empieza a equilibrar los factores económicos. Me preguntaba Marlene, entonces, ¿qué es una reforma? Y tengo aquí la página, todavía no la cambian, fíjate, del gobierno de la República, todavía
Enrique Peña, dice que es una reforma energética y nos lo pintan bien padre, como una oportunidad histórica para reactivar o para explotar los recursos energéticos de manera sustentable, pero derivado o viéndolo de la manera que yo creo que lo ven los neoliberales, siempre van a ser ganones los grandes empresas. Hoy sabemos que si el presidente en funciones López Portillo, hazme un favor, nuestro presidente cabecita de algodón menciona algo, los mercados se espantan, se abren fugas de capitales y no sé qué tanto. Rápidamente para pasar tiene varios puntos. Dice: apoyo a la economía familiar, parte de la reforma energética, el desarrollo social, cuidado al medio ambiente, aumenta la transparencia en el sector energético, competitividad en el país, y creo que de todas esas no se ha logrado ninguna, y no quiero sonar grosero ni nada de eso, pero cuando destapan la cloaca de Pemex, ¿qué encontramos? Delincuencia de cuello blanco, delincuencia política, y Pemex ha sido tan bondadoso que a pesar de toda la fuga de capitales y todo lo que se han saqueado, seguía siendo la columna vertebral de la economía del país, antes de que llegaran las remesas de los indocumentados, de los compañeros, amigos que están allá, pero ese es otro punto. Escuchándote, maestro Balán, y escuchando estas reformas energéticas de los años 80, bueno, los años 80 y las reformas que le siguieron, la última, ¿no? Las que le siguieron, porque las reformas importantes, donde el cambio va, donde la nación empieza con un cambio en políticas económicas, se da a partir de López Portillo, de Salinas de Gortari. Hay una reforma energética que me viene a la mente, y que es la reforma, perdón, una reforma, no es reforma energética. Es una reforma que vienen a vender la paraestatal de Teléfonos de México. Telmex. Esta separación de esta empresa del Estado y que esta empresa pase a manos de capital privado, específicamente hablando de Carlos Slim, se hace ahí un binomio entre Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim a la venta de esta paraestatal, que mucho se ha criticado si fue para mejorar o fue para empeorar, o se encareció el servicio de telefonía en México, o se mejoró el servicio y se encareció. Que no sé si haya por ahí una cuestión de monopolio, ¿no? Particularmente con Teléfonos de México. El monopolio nació porque no había competencia. Entonces era imposible evitar un monopolio si todavía no entraban las telefonías extranjeras. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, pues por supuesto que se habrá la venta también de TV, lo que Canal 13, lo que hoy conocemos como TV Azteca, y ¿no? que era Imevisión y muchas otras. Entonces, puede ser que sí haya existido ahí una malversación de la venta de estas paraestatales, y que finalmente no funcionaron como creíamos que iban a funcionar. Pero sabemos que no iba a funcionar para la nación. Desde el punto de vista sociológico, quizá tenga usted razón, maestro Balán. Y desde el punto de vista económico, yo creo que está bien sonado, que es el inicio de la fortuna de Carlos Slim. Por ahí también, perdón, jurídicamente, maestro, que es su área, evidentemente, una reforma al artículo 27 constitucional, si no estoy mal, respecto a los ejidos como forma de producción de alimentos. Se reforma también el ejido, y ahora ya se podía vender, ¿cómo se llama? Parcelar, dividir, rentar, vender, construir, y que eso... Cambiar el uso de suelo. Todas las reformas... todo neoliberal. Todo neoliberal, vamos a ponerlo así. Pero todas las reformas tienen sus bemoles, en el sentido de que pueden ser reformas buscando un bien común, pero pueden ser reformas... Estaba viendo la lista Forbes, y Carlos Slim sigue en primer lugar en Latinoamérica, sigue en quinto lugar en todo el mundo, Carlos Slim, a pesar de haber perdido 3.5 mil millones de dólares. Entonces, pues es increíble que esta reforma que se da con este binomio que yo cito entre Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim a la venta de Telmex, en un costo muy bajo, y aparte en abonos,
cómo pone al hombre más rico del mundo, ¿no? En el quinto lugar, por lo menos en el quinto lugar lo pone en ese lugar. Y hay personas que entonces sí, el neoliberalismo les causa mella, les causa dolor. Habrá otras 60 personas. millones de pobres en el país. No comulgamos con la cabecita de algodón, pero finalmente es una realidad. Son datos, son estadísticas, ¿no? Del INEGI menciona más aproximadamente 60 millones de pobres en el país. Espero que con esto quede contestada la pregunta que nos hace ahí la. No nos estamos peleando. No nos estamos peleando. Chocarán nuestras ideas, pero jamás los puños. Pero jamás los puños. Entonces, espero que con esto quede contestada la pregunta que nos hacen las personas que nos siguen en el canal. Y bueno, vamos a regresar al tema de los Chicago Bulls. Quisiéramos andar un poquito más, pero es poco el tiempo. Sí, y nuevamente le concedemos el uso de la palabra al maestro Miguel Ángel para que ponemos más al tema de los Chicago Bulls y bueno, pues le demos seguimiento. Adelante, maestro Miguel Ángel. Pues entrando en materia, podemos mencionar que los Chicago Boys se capacitan a la Universidad de Chicago, llegan a Chile y tratan de poner en práctica todo ese conocimiento, pero no obtienen apoyo de Salvador Allende, porque aparte Salvador Allende no era bien visto en Estados Unidos. Claro, pues aunque hubiera ganado la presidencia de forma democrática, no era bien visto. Entonces, mientras está Salvador Allende como presidente, no obtienen ellos el apoyo adecuado. Entonces se viene el golpe de Estado. Apoyado por la CIA. Apoyado por la CIA. Apoyado por Estados Unidos. Con el general Pinochet, él les da todo el apoyo. Matan a Víctor Jara. Les da todo el apoyo y empiezan a hacer Matan a Salvador Allende. Modificaciones en cuestión económica. Y es donde empieza lo que ya comentábamos, ¿no? En los países. ¿Qué eso de llevar la democracia a Venezuela? Y no quiero polemizar, pues eso ya se ha dado desde hace no sé cuántos años, ¿no? América Latina, desde la doctrina Monroe, que es América para los americanos, sí. Pues se ha venido dando, pues ahora con Venezuela, pues que es un tema también muy espinoso y también sería muy padre abordar, pero bueno, la democratización de los países en América Latina pues se da a partir del factor económico, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, que finalmente pues, son los que parten el queso, son los que tienen el capital económico y pues bueno, pues de ahí se deriva todo lo demás, ¿no? El neoliberalismo es, ¿cómo le digo? Para no pelear, para no caer en contradicciones con los maestros, ha traído más beneficios a los que tienen y ha generado una pobreza desmedida. Desde los 70s, los 70s, 80s, 90, 2000, 2010 y casi 2020, los índices de bienestar han sido los mismos, si no es que abajo. Entonces, cambios sustanciales no los había. Tenemos dos reformas, la energética y la educativa, y ninguna de las dos pareciera ser que ha funcionado. La penúltima reforma educativa de los 90s solamente nos vino a traer como colación el establecimiento de la capacitación de alumnos en el ámbito laboral, ¿no? Y pues mano de obra barata. Claro, mano de obra barata en escuelas públicas de nivel diferente. Pero en escuelas de nivel alto no preparan mano de obra, preparan empresarios. Pero pues la Ibero, el TEC de Monterrey y esas personas no preparan mano de obra, no para preparan los que tienen que pagar. ¿Cuánto pagan sí. Al semestre? ¿Cuánto paga mensualidad un TEC de Monterrey? Lo que gana un obrero en 10 años. Claro. Por citar adelante, maestro Miguel. Es difícil no mencionar que cuando se empiezan a dar todos estos cambios por los Chicago Boys apoyados por el presidente Pinochet, se da una inflación del 375%, una inflación tan grande que nunca se había dado en otros países. Pero bueno, finalmente, como habíamos mencionado en el capítulo anterior, los ricos se hacen más ricos y en Chile se dan más pobres. Llega el momento en que las necesidades básicas de los pobladores de Chile se convierten en un lujo. Entonces, ya posterior a todo esto, ven los resultados de Chile y los adoptan en Inglaterra. Sí, con Margaret Thatcher. Sí, no, de hecho se reúne Pinochet y Margaret Thatcher, es una reunión complicada en Inglaterra, que también es un tema muy, muy padre para abordar. Y efectivamente,
Maestro Miguel Ángel, ¿qué es lo que viene con este estado de shock que le pasa a Chile en ese entonces? Vienen estas reformas estructurales en materia de políticas económicas públicas por parte del Estado y el costo, ya lo decíamos al principio de la charla, el costo no es político, el costo no es económico, el mayor costo que hubo ahí fue el humano, el factor humano, como usted bien lo comenta. La inflación se va por encima del 300%, que era la inflación más alta en todo el mundo en esa época y en ese país. Y por supuesto que a quien más les pega es al factor humano. ¿Pero a cuál factor humano? ¿Al medio o al alto? No, al bajo. Lo hace más bajo. Con esto perfectamente yo comulgo con usted, maestro Miguel Ángel. Y si tiene algo más que comentarnos, adelante, maestro Miguel Ángel. Bueno, después de que lo adaptan en Inglaterra, también en Estados Unidos, con el presidente Ronald Reagan. Es el seguimiento, ¿no? Ajá, es el seguimiento. De las políticas públicas, políticas económicas, ¿no? Ajá. Bueno, vale la pena comentar también que los Chicago Boys, después de su capacitación, generan un libro llamado El Ladrillo. El Ladrillo. Que es la guía con la que empiezan a modificar todos los procesos de economía en Chile. Por supuesto, el famoso ladrillo. Pero como antecedente tenemos que los Chicago Boys pertenecieron al gabinete del dictador, ¿no? Claro. De ahí. Pero voy a insistir, no, los Chicago Boys no fueron la última hostia del cáliz de salvación. Eso es real. ¿Tuvieron algún tipo de influencia en modificar estas políticas económicas públicas? Por supuesto que sí. El propio Milton Friedman lo manifestó en una entrevista en Chile, que él nada más formó parte de este cambio neoliberal, pero que no todo el neoliberalismo se lo adjudican a él. De hecho, cuando le entregan el premio Nobel de Economía, por ahí intentan sabotear el evento. Sí, le gritan. Le gritan cosas feas. Pero bueno, finalmente eso fue lo que sucedió en esta época. Nace el neoliberalismo, México quiere copiar a varios países y bueno, pues estamos en la transición de que sigamos con esta parte del neoliberalismo y bueno, pues yo creo que todos los excesos son malos, irnos a un socialismo radical es malo, irnos a una liberación de la moneda y a un neoliberalismo, por supuesto que también es malo. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es tener un punto de equilibrio y sobre ese punto de equilibrio que la economía siga fluyendo y siga creciendo. Pero bueno, ya yo cierro mi participación, maestro, hablando de esto que mencionas, de un socialismo radical. Definitivamente las palabras socialistas en México no aplicarían, no son como una dulce y bella utopía en la que yo lo veo imposible, en el sentido de que tenemos una sociedad obesa, también en primer lugar en obesidad infantil y obesidad en adultos, pero yo me refiero a una sociedad obesa respecto a una sociedad individualista, ¿no? Es una clase media que tiene miedo a irse hacia abajo y aspira a ir hacia arriba. Entonces la clase media no dejaría. Hoy por hoy en México está pasando algo que no pasaba hace mucho tiempo, las huelgas en Tamaulipas y en Ciudad Juárez, me parece, ¿no? Pero a final de cuentas ganan los que tienen que ganar, porque son los que mueven los hilos del poder. Llámale dictador, llámale presidente en funciones. Hay un cambio económico, definitivamente empresarial, y son los que, por llamarlo de alguna manera, pues son los que parten el queso, ¿no? Son los que dictan los destinos económicos. Y hoy te decía que si el presidente menciona algo que que tambalea los mercados, pues los capitales se van, el peso sube y todo es derivado de que se depende mucho de ese tipo de capital. Lo que nos ha dejado, yo veo como conclusión, lo que nos ha dejado el neoliberalismo, que pareciera ser que ya se está derrumbando, es una gran cantidad de pobres, de la pobreza. Como te decía, los resultados que nos prometieron en las reformas no se han dado, y yo creo que no son la clave. Tampoco la clave es la redistribución, yo lo creo así, como lo pugna, ¿no? El presidente, ¿no? Repartir dinero, abrir la cartera tampoco es la solución, ¿no? El asistencialismo
no va a ser la solución. Aquí yo creo que entre otras cosas pues es la prevención, porque Claro. el país está desangrando en una guerra entre fratricida, entre hermanos, pero no sé si por ahí se te suene, creo que sí, a todos los que estamos reunidos aquí en el panel, en las palabras Fobaproa. Claro, ¿no? Y todavía lo seguimos pagando, ¿no? Pobres. El Fobaproa, el Robaproa, que fue producto. Fue producto. Pobres, sí, 64,000 millones de pesos. Y todavía yo lo sigo pagando y mis hijos lo van a pagar, y Claro. es algo de lo que mueven los capitales del capital. Claro. Yo con eso me quedo, maestro. Muchas gracias. Maestro, Les doy las gracias. Les cedo la palabra. Conclusiones. Pues yo concluyo de la siguiente forma, aterrizando lo que comentaba de los Chicago Boys, aquí en nuestro estado mexicano. Yo creo que todas las reformas estructurales que se hicieron, analizándolas, ninguna ha traído positivos para el estado. Y por el contrario, yo creo que todas han afectado. Si hablamos de la reforma De cierta educativa, manera. si hablamos de la reforma en salud, si hablamos de la reforma energética y en economía, pues ahora sí. Ok, Yo como creo que dice el queda maestro- bien evidente, como ¿no? dice el maestro Barán, son ideas, tanto ideas de un sociólogo, de un jurista, y bueno, pues a cada quien nos tocará ver ese tipo de ideas, pues desde un punto extremo, ¿no? Si ha funcionado o no ha funcionado, para otros quizás sí haya funcionado, decía el maestro Balán. Para Slim, sí. Desde luego que para quién funciona, Decía el maestro Balán, bueno, es que siempre los pliegos, sí. Llegó a estar considerado el más rico del mundo. dice el maestro Balán, bueno, sí funciona el neoliberalismo, pero para aquellos, ¿no? Para aquellos que están en las Nosotros somos ricos, no nos falta el dinero, ¿verdad? Sí, somos mucho conocimiento. Bueno, pues nos vamos a despedir de esta emisión más de la grabación de las tertulias, agradeciéndoles a todos que nos sigan, que comenten también. Bienvenidos los comentarios, buenos, malos, positivos, negativos. Pero tampoco que sean tan malos, maestro, porque sí hay unos que sí se van a duro y al casco, se van a la cabeza. Oye, ni te conozco, si dijeron que sí, buenos días y ya después dime lo que quieras, ¿no? Sí. No, no es cierto. Y Bueno, sí. bueno, pues no vamos a dejar pasar que hoy es 8 de marzo, entonces Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades a todas las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas, el 8 de marzo de 1975, institucionalizó el Día de la Mujer, también conocido como Día el Día Internacional de la Trabajadora, el Día de la Mujer. Conmemora la lucha de la mujer por su participación en diferentes áreas de la vida social, como la política, la democracia, la igualdad, la equidad de género y el respeto a los derechos humanos. Las mujeres, a través de diversos protocolos de respeto a los derechos humanos de la mujer. Uno de estos protocolos, de los más importantes que México ha firmado y ha ratificado para la protección de la dignidad de la mujer, es un protocolo que protege los derechos humanos, conocido como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, conocida también de manera internacional como la Convención de Belém do Pará, creada en Brasil en 1994 y firmada y ratificada por México el 19 de junio de 1998. Es en esa época donde México firma y ratifica esta protección para los derechos de la mujer. Y bueno, pues hoy es su día, 8 de marzo, felicidades a todas las mujeres. Y bueno, pues ojalá les guste esta emisión de las tertulias, comenten, denle like, dice mi hijo que también tiene su canal, suscríbanse, denle like y antes de que termine, dejen sus comentarios. Yo difiero, no sé, para mí no se celebra, se conmemora. Se conmemora Porque todas las mujeres son bellas los 365 días del año, con su humor y con todo, pero menos cuando se levantan, ¿no? Ah, sí, no, todos reúnes. No. Y Cuando se levantan no son tan bellos. Y dice, yo le comento a mis alumnas, en mi familia, yo tengo madre, aunque parezca que Parece no, que no, a veces, yo tengo madre, me casé con una mujer, tengo una hija y me gustaría en algún momento muy lejano tener una neta. Sí. Pero yo creo que, y yo se los he dicho también a mis alumnas, yo te respeto no por ser mujer, yo te respeto por ser persona. Claro. Para tu persona todos mis respetos. Sí, que no
No sé si difieran en el comentario, pero bueno. No, yo me callo, ya me voy, te lo juro, ya me callo, ya me voy. Suscríbete a La Huella de Balaam, sígueme en mis redes sociales y ahí me encuentras. Y ya me voy porque si no me sigo, ¿eh? No. Bienvenido al comentario. El comentario es cierto, es positivo, es propositivo y tiene usted toda la razón, maestro Balaam. Yo te respeto más que como mujer, te respeto como un ser humano. Como ser humano. Sí, claro. por supuesto que sí. La dignidad. La dignidad del ser humano. Sí, Maestro, porque desde siempre han tenido los mismos derechos que nosotros. El que no se les hayan reconocido en algún tiempo es otra situación. Pero claro, siempre han tenido los mismos derechos vamos a luchar, porque son seres humanos. Y yo me reconozco como feminista. Y tienen toda mi consideración y respeto. por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel, muchas gracias. Relájese. Hola. Dele la cobija porque sigue estando muy nervioso, maestro. Mi querido maestro Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, estamos en contacto. Suscríbanse, denle like, compartan.